Hola compañeros, mi nombre es Ángel Munguía y vamos a hablar sobre la reforma agraria en el Perú y explicar por qué consideramos que sí fue beneficiosa para el país. La reforma agraria fue una de las reformas más importantes de la historia peruana y fue aplicada durante el gobierno del general Juan Velasco el 24 de junio de 1969 mediante el decreto de ley número 17716. Esta medida buscó transformar la estructura agraria del país y cambiar la forma en que se distribuían las tierras agrícolas. Antes de la reforma agraria, la mayor parte de las tierras pertenecían a pocos hacendados o terratenientes, mientras miles de campesinos trabajaban largas jornadas en condiciones injustas con bajos salarios y sin acceso a derechos básicos. Muchas familias campesinas vivían en la pobreza y no tenían oportunidades de progreso. Frente a esta situación, el gobierno planteó la necesidad de realizar cambios profundos para reducir las desigualdades sociales y económicas existentes en el campo. Por ello, se expropiaron grandes haciendas para entregar tierras a comunidades campesinas y cooperativas agrarias. Nuestra postura a favor de la reforma agraria porque creemos que presentó un avance importante para el Perú. Consideramos que ayudó a disminuir las desigualdades sociales, permitió que miles de campesinos obtuvieran más derechos y oportunidades y contribuyó que el campesinado tuviera mayor reconocimiento dentro de la sociedad peruana. Además, esta reforma buscó terminar con la estructura social injusta que se mantenía desde muchos años atrás. Como mencionaba el historiador peruano Alberto Flores Galindo, la reforma agraria intentó acabar con las desigualdades heredadas de la época colonial y construir una sociedad más justa e inclusiva. Ahora hablaremos desde el punto de vista político. La reforma agraria ayudó a disminuir el poder de los grandes hacendados y de la oligarquía terrateniente, quienes duraron muchos años controlando grandes extensiones de tierra y tenían mucha influencia política y económica en el país. Antes de 1969, pocas familias eran dueñas de enormes haciendas, mientras miles de campesinados trabajaban para ellos sin tener participación en las decisiones ni reconocimiento dentro de la sociedad. Esta situación generaba mucha desigualdad y mantenía al campesino en condiciones de dependencia y exclusión. Con la famosa frase "la tierra es para quien la trabaja", el gobierno de Juan Bajes Alvarado buscó darle mayor importancia al campesinado y reconocer el valor del trabajo agrícola. El objetivo era que los campesinos dejaran de depender de los hacendados y pudieran convertirse en propietarios o miembros de cooperativas agrarias. Uno de los hechos más importantes fue la expropiación de grandes haciendas azucareras y agrícolas para repartirse las tierras en cooperativas y en comunidades campesinas. Eso presentó un cambio político importante porque redujo el dominio de la oligarquía terrateniente y permitió una mayor participación de los sectores rurales dentro del país. Además, el Estado comenzó a tener mayor presencia en las zonas rurales mediante programas y reformas dirigidas al campesino. Gracias a ello, muchos campesinos comenzaron a sentirse parte importante de la nación y con mayores derechos políticos y sociales. Por estas razones considero que la reforma agraria sí tuvo un impacto positivo en el aspecto político, ya que buscó construir un país más igualitario y con mayor inclusión social. Ahora hablaremos sobre el aspecto económico de la reforma agraria desde el punto de vista económico. La reforma agraria buscó distribuir de manera más justa la riqueza agrícola del país y reducir una gran desigualdad que existía en el campo peruano. Antes de la reforma agraria, la economía rural beneficiaba principalmente a los grandes terratenientes, mientras la mayoría de campesinos recibía bajos salarios y vivían en condiciones de pobreza. Con la entrega de tierras, miles de familias campesinadas pudieron trabajar para beneficio propio y no solamente para los hacendados. Esto permitió que muchas personas tuvieran acceso por primera vez a las tierras agrícolas y mejores oportunidades económicas. Además, el gobierno creó cooperativas agrarias de producción conocidas como CAP, con el objetivo de que los trabajadores agrícolas pudieran organizarse colectivamente y participar directamente en la producción. Además, estas cooperativas buscaban mejorar la productividad agrícola y modernizar el campo peruano mediante una administración más organizada. La reforma agraria también intentó impulsar cambios económicos importantes como la distribución más equitativa de los recursos y una mayor integración del Estado en el apoyo del sector rural, según el sociólogo Julio Kotler. Esta reforma presentó un intento importante de transformar las bases económicas y sociales del Perú. Si bien existieron algunas dificultades administrativas y problemas económicos posteriores, la reforma agraria permitió que muchas familias rurales tuvieran mayores oportunidades económicas y acceso a recursos que antes les eran negados. Por ello, consideramos que esta reforma tiene importante beneficio a los sectores más pobres del país y redució las desigualdades económicas existentes en el Perú rural. Ahora hablaré sobre el aspecto político y las conclusiones. En el aspecto político, la reforma agraria produjo cambios muy importantes en la vida de miles de campesinos peruanos. Antes de la reforma, muchos campesinos sufrían explotación, discriminación y la falta de sus derechos. En varias haciendas existían abusos laborales y una gran división social entre los hacendados y comunidades campesinas. Muchos campesinos no tenían acceso a educación, oportunidad económica y reconocimiento dentro de la sociedad. Además, durante muchos años fueron marginados y excluidos de las decisiones importantes del país. Gracias a la reforma, miles de campesinos pudieron acceder a tierras, obtuvieron una mayor dignidad y reconocimiento social. Esto permitió mejorar la situación de muchas familias rurales y reducir algunas formas de abuso, desigualdades que afectaban en el campo peruano desde hacía décadas. Un hecho importante fue muchas comunidades campesinas comenzaron a tener participación social y económica dentro del país. Los campesinos dejaron de ser vistos únicamente como una mano de obra y comenzaron a ser reconocidos como ciudadanos con derechos y oportunidades. Por estas razones considero que la reforma agraria sí fue beneficiosa en el aspecto social, ya que ayudó a promover una mayor igualdad y justicia social en el Perú. Mi conclusión:
Considero que la reforma agraria sí fue beneficiosa para el Perú porque ayudó a reducir las desigualdades sociales, disminuyó el poder de los grandes terratenientes y brindó mayores oportunidades a miles de campesinos. A pesar de algunas dificultades económicas, esta reforma marcó un cambio importante en la historia peruana y sigue siendo uno de los procesos sociales y políticos más relevantes del siglo XX en el Perú. Además, permitió visibilizar los problemas del campo peruano y promover una sociedad más justa e inclusiva. Muchas gracias.